Que el presidente López Obrador tiene una clara vocación autoritaria es algo a estas alturas de su gobierno innegable. Quienes lo conocen desde hace tiempo lo saben. Es parte de su propia formación política y de su talante. No es algo que haya de repente aflorado con su tan anhelada, varias veces frustrada y finalmente conseguida llegada a la presidencia. Para el presidente, la negociación, la construcción de acuerdos y el arte de procesar consensos no es, como lo sostiene la larga tradición política en que se ha sustentado la democracia moderna, la esencia misma de la democracia, sino que es por el contrario un estorboso y engorroso mecanismo al que hay que recurrir solo si no queda de otra. El López Obrador, que como flamante presidente del PRD en el ya lejano octubre de 1996, consensuó el nombramiento de los primeros consejeros del IFE autónomo con Felipe Calderón, entonces presidente del PAN, Santiago Oñate, presidente del PRI, y Emilio Choaifet, secretario de Gobernación del presidente Zedillo, es un episodio esporádico de su larga trayectoria política. La negociación como cualidad política es algo que no corresponde a la naturaleza misma del presidente, no le gusta. Su verdadera vocación y aspiración permanente es imponerse, ordenar y, en consecuencia, descalificar, desacreditar, insultar y aplastar, si se puede, a quien se le opone. En 2006, ya como candidato presidencial del PRD en su primer intento por alcanzar la presidencia, López Obrador evidenció su talante al no procurar un encuentro con quien había sido el líder moral de la izquierda mexicana, el ingeniero Cárdenas, al no pedirle que se sumara a su campaña, a no tener el gesto de humildad y de cortesía de pedirle su respaldo y acompañamiento, al pretender que el ingeniero era quien debía buscarlo y rendirle pleitesía. Al final, las muestras de cortesía, paradójicamente, para el fundador del PRD, vinieron más bien del presidente Fox, que lo invitó al ingeniero Cárdenas a asumir la responsabilidad de la organización de los festejos del centenario de la Revolución y del bicentenario de la Independencia, uno de los muchos errores que le costaron en esa ocasión la presidencia a López Obrador y que una actitud menos soberbia y autoritaria hubieran evitado. También fue efímero el tono de los extraordinarios discursos con los que remató la noche de la elección del 1 de julio de 2018. Primero en el Hotel Hilton, apenas unos minutos después de que el INE hiciera públicos los resultados del conteo rápido de la elección presidencial que le daban una clara y contundente victoria. Y poco después, frente a las masas populares en la celebración en el Zócalo capitalino. Se trató de discursos conciliadores, llamando a la unidad, ofreciendo un gobierno para todas y todos, dejando atrás la rispidez de la contienda electoral. En efecto, el gusto de quienes pensamos que estábamos en los prolegómenos de un gobierno tolerante, democrático e incluyente, duró apenas unos días. Cuando menos de una semana después de la elección se tuvo conocimiento claro de la que sería la composición de las cámaras del Congreso de la Unión y de que su partido contaba con mayoría absoluta, por primera vez desde 1997, el presidente electo cambió radicalmente su discurso. Es decir, en el momento en que López Obrador se dio cuenta de que no necesitaba a nadie más que a su obediente y en tantas ocasiones servil mayoría, se acabó el tono del político conciliador y dispuesto a ser el gobernante de todas y todos, y dio paso al ensoberbecido, abusivo y autoritario gobernante que ha demostrado ser. No un jefe de Estado, sino meramente el jefe de una facción. Es lamentable porque nadie en nuestra historia había tenido las condiciones para encabezar un gobierno de unidad nacional para enfrentar los graves problemas, como el de la irresuelta y más bien agravada situación de inseguridad que afligen y siguen afligiendo a nuestra maltrecha y aquejada sociedad, como el presidente López Obrador al arranque de su gobierno. La vocación autoritaria del presidente se ha manifestado una y otra vez que ha tenido que enfrentar los controles que la propia Constitución le ha puesto al ejercicio arbitrario del poder. Cada vez que su voluntad unilateral no logra imponerse, cada vez que encuentra un contrapeso institucional que se le opone, el presidente hace gala de su verdadero y profundo talante y descalifica, agrede y ataca. Cuando el presidente encuentra un obstáculo a su voluntad omnímoda, pues no procura construir soluciones de consenso, busca destruir esos obstáculos. La historia de desavenencias con el INE así se explica por la negativa presidencial a acatar la ley y las prohibiciones constitucionales,
Así ocurrió también con el INAI y su intento por paralizarlo. Y así está ocurriendo hoy, de nuevo, con el destinatario del hostigamiento gubernamental en estos días y del mismo oficialismo, así como de la furia de quien nos gobierna, el Poder Judicial. Por eso es importantísima la respuesta de la ciudadanía que, hoy como ayer lo hizo por el INE, su INE, está saliendo a defender a un poder sin cuya existencia e independencia simple y sencillamente es impensable la democracia, el Poder Judicial, que tiene la función de proteger a la Constitución y los derechos de todas y todos frente a los abusos de los gobernantes, sean estos quienes sean.